Por eso usted está dudando del doctor Peter Ruiz. No, para nada. ¿Cómo voy a dudar? Pues si es un actor de lujo, ¿no? Es un profesor de lujo. Entonces simplemente es mostrarle todas las cartas a ustedes jóvenes para que se convenzan, ¿no? Mejor dicho, para que tengan un panorama completo de la teoría. Se supone que la demostración me va a ir bien, de hecho. Vamos a ver. El lado de epsilon existe delta, tal que si estamos muy cerca de 0, 0, esta función está muy cerca de 0, entonces como ya ha ocurrido antes, vamos a manejar bien estos módulos. X, y menos 0 es raíz cuadrada, etcétera, como también aquí también, solamente que en este caso me conviene ponerlo raíz cuadrada, este sería mayor o igual que raíz cuadrada de x cuadrado. Si tú crees conveniente, lo indicas. Ya, hasta ahí sería, y acá sería igual. Y jóvenes, entonces, el módulo de x, y menos 0, 0 es esto, ¿no? Y eso es mayor o igual que raíz cuadrada por propiedades reales, también el otro es de manera similar, entonces articulamos el primero y el último, si será con menor, seguramente con el menor. Entonces, eso está disponible para el momento que lo requieras. Listo. Ahora sí, vamos, nos dice entonces. Ahí está. Entonces, y cuarta, bueno, ya el 0 ni lo escribo porque 0 no quita ni aumenta. Y bueno, pues el denominador son potencias pares, no necesita valor absoluto. Arriba, el x cuadrado tampoco necesita. El y sí necesita valor absoluto, no lo voy a negar. Y entonces la pregunta es, profesor, ¿cómo paso de uno al otro, ¿no? Con de manera igual y que me convenga? Bueno, yo podría sumarle que sea cierto, por supuesto, ahí puedo sumarle cualquier número no negativo o expresión no negativa, por ejemplo, un octavo. ¿Ya? Mire. Entonces, si yo veo esto y se me preguntara, ¿esto es verdadero? Claro, es verdadero, pero no conviene. No siempre lo verdadero a veces conviene. Entonces, debo poner algo que me convenga. Tengo que poder haber puesto un décimo, ¿no? Porque es algo no negativo y supera el otro. Debo hacer algo que me convenga y por eso le sumo y cuarta para que se cancele con lo que está abajo y me quede, por supuesto, y solito menor que d. Miren, si, digamos, si saber algo de x, y, simplemente es saber, pues, de que son menores que delta, son, desde luego, lo que está aquí, potencias pares, con derecho a cancelarse, y repito, queda valor susto y menor que delta, entonces, de lo que al final has empezado con esto, has seguido el igual, igual, menor, igual, menor, te queda con el menor que delta, y ese delta está llamado a ser el épsilon. Entonces, finalmente, tomarás delta igual a épsilon, y con eso es suficiente esta probabilidad. Eso para solamente, podríamos pues, mostrar todas las cartas, pero no con el ánimo de dudar de lo que ya el doctor Peter Ruiz nos ha manifestado en su proposición o teorema que hemos visto. Ya. El otro viene, joven, es la continuidad. Bueno, la continuidad no es más que una prolongación de lo que es el límite. Diría que una función real de varias variables es continua en un punto de interés, o lo que pide la pregunta, si se cumple que f de p de 0 está definida, el límite existe y que coincide en el límite con f de p de 0. Ahí está. Pues hay que manejar estos tres requisitos. Adelante, vamos a probar si esta función es continua en 0, 0. Aquí vamos a cambiar de formato.
Ya, muy bien. Ya, entonces esta función vamos a probar si es continua en 0, 0 y pasando por las exigencias, ¿no? Primeramente, f de 0, 0 es 0, está definido. El límite de la función cuando x va a 0, 0, se entiende siempre que cuando uno se aproxima a 0, 0, el x y son muy cercanos a 0, 0, pero distintos, ¿no? Como son distintos, entonces en la función, cuando el x y es distinto de 0, 0, le toca esto, que es la primera parte. Ya, entonces, pero si nos preguntan por f, en realidad nos están preguntando por el límite de este producto y abajo la. Sin embargo, recuerda que esto hace unos momentos probamos que es 0. Acá está, no voy a mentir, acá está. Y haciéndolo por coronas polares y haciéndolo por la demostración, ya está, igualmente. No, pero es este de acá, este de acá. Este de acá. Este que pasó, ¿se acuerdan? Por tres exigencias y que se confirmó con la demostración. Acá también, por supuesto, si lo haces con coronas polares, también te va a salir justamente el límite, como se espera. Entonces, este límite hemos probado que es 0. Entonces, así es como va a ir. Ahí está, ya demostrado. Ya, entonces ya está demostrado, solamente queda empatarle, o sea, reconocer que el límite es 0 y que la función también es 0. Entonces el límite coincide con el valor de la función, por lo cual entonces f continua es 0, 0. Listo. El otro, diremos que una función real de varias variables f definida en un conjunto abierto es continua. Ahora sí, en todo el conjunto, si f continua en cada elemento o cada punto del conjunto. Ahí sería buscando una generalidad. Pero volvamos a lo puntual. Otra función. Determine si f es continua en 0, 0. Ya, primeramente, como es el dicho, lo que es averiguar si está bien definida, y es justamente f de 0, 0 igual a 0 porque es parte de su regla de correspondencia. El límite. Bueno, eh, podría decir directamente inclusive a lo que es el manejo de rectas, ¿no? O sea, qué es lo que significa. Pero también, si puedes buscar otras trayectorias un poquito más sencillas, puedes también llegar a lo mismo. Entonces, lo que significa, jóvenes, yo voy a usar también unas trayectorias que son quizás mucho más fáciles. Por ejemplo, la trayectoria igual 0, que es el eje X, y la trayectoria igual a X, que es la bisectriz. Pasa por 0, 0, por supuesto. Y el eje igual a 0 es el eje X, pasa por 0, 0. La recta bisectriz igual a X también pasa por 0, 0. Entonces, si tú haces igual 0, acá todo va a salir 0. Y eso es lo que va a ocurrir. Ahí está 0 automáticamente. Supone que lo que está abajo es no nulo, porque como el X se aproxima a 0, se hace un X muy pequeñito, pero igual, arriba lo que manda, todo sale 0. Si usas la recta bisectriz igual a X, aquí sería empates, X cuadrado, que también X cuadrado, o sea, saldría X cuadrado arriba y abajo también 2X cuadrado, cancela X cuadrado, sale un medio, y se acabó. No existe, porque a través de esta recta, una trayectoria me sale 0 y otra trayectoria, 0 medio. Por la regla de las trayectorias, el límite no existe. Y por lo tanto, si el límite no existe, ya caballero, pues no hay continuidad. Por consiguiente, por la regla de las trayectorias, el límite no existe y eso indica que f no es continua en el punto indicado, que es justamente el que está haciendo referencia o preguntando 0, 0. Listo. Esto ya lo deja el camino. eh,
Ya, entonces ahora sí, esto lo deja jóvenes, después de haber visto, perdón, el límite y la continuidad, nos deja la entrada a este gran concepto que, como le dije en el aula anterior, no va a parar o no va a descansar hasta el último tema que es, digamos, los teoremas fundamentales, teorema de Stokes y teorema de divergencia de Gauss. Bien, ¿por qué? Porque la derivada parcial joven tiene múltiples aplicaciones. Primero, aparece, ¿para qué sirve, mejor dicho, la derivada parcial? Primero, y ahorita lo van a ver hoy día, para, digamos, construir planos tangentes. Primero. Dos, para gradiente. ¿Qué gradiente, profesor? Es un vector nuevo que tiene potentes aplicaciones. ¿Ya para qué material parcial? Para criterio, para ya máximos y mínimos, también derivas parciales. Todo demás, en el teorema de Green, hay también se menciona el rotacional y la divergencia. ¿Qué cosas son? Derivadas parciales. Campos conservativos. ¿Cómo se produce un campo vectorial conservativo? Usa derivadas parciales, ¿te das cuenta? Teorema de Stokes. Profesor, quiero usar bien teorema de Stokes, ya, entonces oriente el viento de superficie. ¿Y cómo lo oriento? Usa derivadas parciales. Al último, teorema de Gauss. ¿Qué necesito? Necesitas integrar una superficie, igualarlo a una integral triple, pero en el integrante que va a haber, derivadas parciales. Por eso digo, jóvenes, no exagero de que esta derivada parcial ni bien aparece, va a tener sucesivas aplicaciones. Y eso que todavía no me olvidé decir, que también la derivada parcial interviene en la definición de derivada direccional en un teorema. Y también en la derivada parcial implícita, por su mismo nombre, también está las derivadas parciales. O sea, prácticamente que le digo, un tema transversal, ¿no? Creo que es el nombre adecuado. Está casi en todos los temas que viene para más adelante. Bien, entonces siempre vamos de lo general a lo particular. ¿Ya? ¿Está? Bien, entonces empezamos de menos a más. Y acá tenemos una función de RNR, una función real definida de conjunto abierto pero contenido en el gran Rn, y que hay un punto de interés. Ese punto, ¿quién lo va a poner? La pregunta. El problema lo va a decir, ¿no? Yo quiero derivar parcial en este punto, y lo tienes que hacer seguimiento. Bueno, definimos la derivada parcial de f respecto a la posición xj en el punto de interés como el siguiente límite. Va a depender qué variante piden. Te pueden pedir derivada parcial respecto a la primera variable o la segunda, etc. Y el límite, esa derivada parcial será un límite, jóvenes, en este estilo, f p sub 0 más h e sub j. Bueno, ¿qué es e sub j? Ahora ya lo veremos. Menos f p sub 0 y abajo h. Se entiende, jóvenes, que la derivada parcial es un número, es una escalar, por supuesto, siempre y cuando exista. Y si te preguntaran, por eso, ¿cuándo no existiría? Cuando, por ejemplo, aquí, si tú vas a hacerlo por derecha, y por aquí, vas a hacerlo por izquierda, y en vez de que te salen iguales, te salen diferentes. Ahí está. A eso me refiero. Que cuando vas por derecha, por izquierda, es diferente, se acabó. No existe la derivada parcial. Bueno, solo como comentario no lo guardo. ¿Ya? Y el otro, ¿cuándo no existe? Cuando el límite te sale infinito. También, pues, no es un número, por infinito no es número. Tiene que existir, es decir, ser un número. Puede ser un número positivo, puede ser negativo, puede ser cero, pero tiene que ser un número. Y entonces, así tú detectas que exista, y no olvides, por favor, que si la derivada parcial existe, ya tiene múltiples aplicaciones. Tenlo por seguro. Bueno, les explico qué es el E sub J. Es una n dupla que se adapta a la ubicación de J. Si, por ejemplo,
J es 1, es el 1, es la N-upla 1, 0. Profesor, si es S2, es la N-upla 0, 1, 0. O sea, el 2 es la posición donde se ubica el 1. Profesor, y si fuera SU3 sería 0, 0, 1, 0. Y si fuera el último, profesor, SUN será 0, 0, 1. Entonces, son N-uplas que se van a adaptar a las circunstancias según qué tipo de derivada parcial solicite, digamos, la pregunta. Bueno, pero esto es general, ¿no? Sería bonito si trabajar en general, pero lo que más en nuestro contenido en el curso es trabajar en el plano y en el espacio. Bueno, entonces, acá tenemos una función que va de un conjunto de plano R y un punto de interés, por supuesto, de plano. Se supone, obviamente, el dominio de la función, eso sí, la exigencia. Y entonces, estos jóvenes serían las derivadas parciales para una función de dos variables. Si es respecto a x, sería, como toda derivada, ¿no? Es un cambio instantáneo de valores, pero respecto al cambio en la primera componente. Si le va bien, ya sabes hacerlo, pero si le va mal, ya sabes cómo detectarlo. Vas a limitar por derecha, por izquierda, y si no son iguales, en fin. Bueno, pero habría que estar al tanto cómo le va. Acá también, respecto a Y, es un límite para hacer el cambio de valores instantáneo respecto a valores de dominio en la segunda componente. Si le va bien, excelente. Y si le va bien a los dos, ¿qué pasa? Pasas al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? El gradiente. Y el gradiente también te abre una serie de aplicaciones. Gradiente, pues, ¿para qué sirve? Gradiente sirve para, escuchen bien, gradiente sirve para construir planos tangentes. Uno, dos, gradiente sirve para también máximos y mínimos, en el teorema de Lagrange. Gradiente está en lo que es también campos conservativos. ¿Por qué? Porque el campo conservativo, ¿cómo se resuelve? Con un gradiente. ¿Y cómo se hace el gradiente? Función potencial. ¿Dónde no hace gradiente? En el teorema de Stokes, porque la orientación de un campo lo hace el gradiente. ¿Ve? Y así también, ¿no? Sucesivamente, entonces, el gradiente va a aparecer. Y, me olvidaba que el gradiente también se va a demostrar, por supuesto, que el gradiente es la dirección de más rápido crecimiento de una temperatura y el opuesto del gradiente, dirección de más rápido decrecimiento. Todo eso se va a demostrar, ¿eh? Por eso este curso es muy bonito, porque casi todo lo que tú digas, al final se aplica, ¿no? Se ve, por ejemplo, las integrales dobles, van a ver que sirve para áreas, volúmenes, y centro de masa y centro de masa de láminas. La integral triple también, para volúmenes, para masa y centro de masa de sólidos en el espacio. También integral de línea, también para hallar masa y centro de masa de alambres, resortes, siempre que colocamos la función de densidad. Casi todo a diferencia de otros cursos, por ejemplo, claro, en ingeniería compleja, que yo también enseño en mecatrónica, ahí sí no está inmediato, o sea, hay que esperar que avance el curso y al final ya le encuentras las aplicaciones. Pero aquí no, aquí individual su tema, ¡plac!, ya tiene su aplicación. Pasa otro capítulo, a toque de su aplicación, sea área, volumen, masa, fuerza, campo de fuerzas, o como ya vieron ustedes, velocidad, aceleración, rapidez, curvatura, torsión, etc. Aquí, o sea, las explicaciones están a flor de piel, como se dice, son variadas, y conforme avances lo vas a ver de a poco. Bien, entonces repito, el solo hecho de que escribe esto no garantiza que exista. No va a empezar, profesor, usted escribe eso y eso existe. No, depende, pues tiene que ver la función, cómo le va. Ya solamente que tiene que estar al tanto. Si le va bien, entonces se van a llamar primeras derivadas parciales. Listo, ese es el caso de dos variables. Si hay tres variables y la función tiene tres componentes, el punto también, punto de interés. Entonces el límite serán tres, x, y, z, y este sería el límite respecto a x, el cambio instantáneo de valores según en la primera componente, igualmente la segunda componente, y la tercera componente, cambio de valores instantáneos de la función según la tercera componente. Si le va bien a los tres, se van a llamar primeras derivadas parciales en el espacio. Bueno, también se puede hablar también de R4 o de Rn, pero lo malo es que ya no se puede visualizar, pero de todas maneras, en un momento dado se podría comentar más adelante.
Bien, sin embargo, si no se especificara el punto donde evaluar la derivada parcial, ¿qué hacer? Entonces, simplemente significa que al hacer derivada parcial hay que fijarnos qué variable queremos y una vez que nos diga, las demás variables van a ser constantes o fijas. Por ejemplo, si mi función es x, voy a pensar por un momento, un ratito por favor, un ratito. Ya, bien, entonces, bien, disculpe la interrupción. Entonces, como decía, si no se especifica qué punto evaluar y solamente queremos de modo general la derivada parcial, entonces dependerá qué letra queremos y las demás van a permanecer como que dice, como si fuera constante, pero entre comillas. Por ejemplo, derivada respecto a x, entonces, bueno, haciendo y es como si fuera constante, va a quedar ahí. El otro, en cuanto li y coseno z, como no son las variables de interés, desaparece, se cero. Y aquí, acá sí, ¿no? Quería z coseno x. El otro respecto a y es la variable y lo demás constante, entonces sería x coseno y aquí y sería coseno z. Y del otro, tanto en z como x no interviene, su derivada es cero. Y de esa manera también el último lo puedes corroborar. Bueno, pero si te dan en qué punto evaluarlo, como aquí, ahí sí, como dice, tiene que entrar a la pelea. Ahí es una, bueno, es así como lo hizo pues nuestra selección, que al principio pareció, bueno, y también pues en esa parte también influyó el árbitro, ya su nombre, Bacuñán, creo, ¿no? Creo que partido ese partido que arbitró mal, entonces un poquito que el equipo bajó, y estuvo bajo pues un buen tiempo, ¿no? Y después se recuperó, ¿no? Se recuperó y ahora, pasa estos días, no sé, estoy viendo ahí en el internet, de que parece que la selección ecuatoriana parece inscribir a un jugador, parece que su partida no era correcta, no lo sé exactamente, que está reclamando de Chile. Bueno, ya llevó una queja formal a la FIFA y la verdad, pues yo supongo que tiene que defenderlo rápidamente porque ya falta pocos días para que juguemos el repechaje y uno dice que es posible que clasifiquemos de manera directa, ¿no? Si depende de este trámite, de esta queja, de que parece que hay un jugador ecuatoriano que en realidad nació en Colombia. Bueno, es toda una historia que debe decidirse estos días, ¿no? No debe demorarse porque ya nos falta mucho, falta menos de un mes para el partido, ¿no? Que es en junio. Bueno, entonces, jóvenes, acá también, ¿no? Si nos piden algo preciso, hay que entrar a la pelea. Entonces, cada uno es un límite. La derivada parcial, no olvides, es un límite. Y ahí entramos, ¿está? Su concepto, por supuesto, es F1 más H1 menos F11 aquí el H. Como 1 más H, 1, tú multiplicas las componentes, sale 1 más H. Se entiende que 1 más H es distinto de 1 y por lo tanto le tocará la primera regla de cromato, porque el otro es cuando X por Y sale 1, repito. Si tú multiplicas las componentes sale 1 más H, eso es diferente de 1. Entonces le toca la primera regla de correspondencia en la cual tengo que multiplicar logaritmo de X por Y, o sea, logaritmo 1 más H, y abajo otra vez X por Y, o sea, 1 más H menos 1.
Muy bien. H más 1, y aquí resto queda H menos 1. Bueno, sería bonito reducirlo, y yo te recomiendo hacerlo, ya lo reduces, y si es que ocurre el famoso 000, bueno, mira, aquí lo interesante es que este límite ya es un límite de mate 1, o sea, cálculo diferencial. Entonces puedo usar todos los teoremas que hay, pues en mate 1, por ejemplo, el Hospital, hay teorema de Role, bueno, teoremas, ¿no? Entonces tú usas el que te convenga. Como si fuera 0 sobre 0, entonces derivas, ¿no? Derivas y te va a quedar 1 sobre 1 es h, el otro queda 1, y otra vez te aconsejo que lo reduzcas, y al reducirlo, si requieres Hospital otra vez, tomas, pero parece que no. Al reducir los jóvenes, si h tiende a 0, sale automáticamente menos un medio, entonces ya es una buena noticia porque existe la derivada parcial y eso puede ser más adelante útil para el gradiente. Pero también va a depender del otro. Derivada respecto a y también es un límite, pero bueno, por brevedad de tiempo, ustedes lo verifican, por favor, también será lo mismo, menos un medio. Bueno, no siempre, por supuesto, van a ser iguales, a veces pueden ser diferentes. Lo importante es que exista. Cuando yo sé que existe, profesor, con ser un número, pero si sale infinito, no, ya caballero, no te sirve. Tiene que ser un número. Eso es. Entonces, si existen los dos, el siguiente paso es el gradiente. Pero uno se diría, ¿para qué gradiente? Eso lo vemos luego, solamente es un pequeño comunicado, como dice el dicho, pero lo importante es que existe como se llaman jóvenes, las primeras derivadas parciales, eso son esto. Primeras, ahora quiere decir que si hay segundas, claro, hay terceras también, hay enésimas derivadas. Pero eso es mucho, para lo que curso nosotros, a lo más es primeras y segundas. Las segundas derivadas se usan para máximos y mínimos, como ya lo verán luego, pero más no. Inclusive el teorema de Stokes solamente usa primeras derivadas parciales. Igualmente el teorema de la divergencia de Gauss también. Pero claro, en un formato hay que hacerlo muy ordenada, y de eso ya recién nos serviría, ¿no? O sea, no es cuando hablo de teorema de Stokes y de Gauss, está bien que digo que uso primeras derivadas parciales, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, porque eso lo requiere, con mucho cuidado. Y una vez que tienes ese cuidado, ya normal, aplicas teoremas parciales y listo, ya usas teorema de Stokes y el teorema de Gauss. Bien, y esta es otra sí también pelea, como es una pelea de grandes. ¿Por qué? Porque vamos a interpretar geométricamente, y aquí vamos a hacer las primeras utilidades de la derivada parcial, y son geométricas. Eso es bonito, porque si la derivada parcial tiene uso geométrico, tiene interpretación geométrica, entonces te ayuda bastante. Todo lo que es geométrico, tú lo ves, ¿no? Yo también, cualquiera lo ve y puede entenderlo, entonces hay una ventaja. Antes de hacer eso, porque en el año anterior me preguntaron estos jóvenes, bueno, lo voy a sombrear y poner en, ¿no? En el espacio. Bueno, lo voy a poner así de manera un poquito más organizada. Ahora sí, ya, muy bien. Ya, entonces cuando yo empecé a hacer la interpretación geométrica de la derivada parcial, llego a un punto en el que tengo que hablar de estos jóvenes. Bueno, y por eso me preguntaron un alumno.
Puede ser que algunos se hayan olvidado de lo que voy a decir ahorita. Es natural, ¿no? Que uno se olvide, por eso, para eso estamos nosotros, para hacerle recordar. Miren, en R3, o sea, el espacio, la ecuación de una recta que pasa por el punto, un punto de interés y que tenga vector dirección o vector director, es así. Forma vectorial, P sub 0 más T A, y siendo la el vector director tal que P pertenece a los reales. Esa es la forma vectorial. Forma paramétrica. Pues por acá. La forma paramétrica es x, x0 más t a su 1, se sale de esto nomás, lo que está ahí, ¿no? Y sub 0 más t a su 2, z igual 0, 0 más t a su 3. Sale de nomás de lo que es a sumar esto, te sale esto y obviamente t libre, o sea, reales. Luego, la forma simétrica. Pero para la forma simétrica se requiere dos puntos. Se requiere que las componentes del vector director sean distintas de cero, diferente, diferente, y entonces este sería, por supuesto, con las tres componentes distintas de cero. Entonces ahí surge la forma simétrica de la recta. ¿Cuál es? X menos x0 a su 1 y menos x0 sobre su 2, z menos a0 sobre a su 3. Es eso. Pero ¿qué pasa? Y eso es lo que justamente voy a utilizar. Pero lo que pasa si el A1 es 0, o el A2 es 0, o el A2 es 0 a uno de ellos. Entonces, ¿se puede hacer algo? Sí. Y acá está. Miren. 1, 2, 3. Se me paras un poquito. Ya. Eso puedo ponerle que sea recomendable casos especiales. Quiero decir, es mejor. Ya. Ya. El caso especial entonces cuando alguno de ellos es 0, por ejemplo, el A1 y lo demás distinto de 0, entonces como el A1 diferente de 0, no se puede considerar eso, y lo que hacer es separarlo. X igual X sub 0, ¿no? Y te queda con el otro. Si eso ocurre, jóvenes, ¿quién sería el vector director? Sería en la primera 0, porque como no hay, pues acá solamente hay Y y Z, no hay X, no hay se puede decir, es un estilo. Entonces, el vector director sería 0 a su 2 a su 3. Segundo caso, ¿qué pasaría si sea 0? Entonces significa que la variable que le corresponde a él sería igual, quedaría igual a su 0, y el otro x menos x0 y z menos x. En ese caso, ¿quién sería el vector director? Sería a su 1, en el segundo lugar el 0, porque se ha separado esa variable, y a3 del 0. Si a su 1, a su 2 es de 0 y el otro es 0, entonces si eso 3 es 0 es porque esa variable se ha separado, es igualado a z0 y ha quedado a las primeras, concernientes a xy, y abajo a 1 a su 2. Eso avisará que el vector director sería a1 a su 2 y en última 0. Eso es lo que voy a utilizar y espero que estemos todos de acuerdo. Ahora sí, para entender o ponernos de acuerdo aquí en la interpretación geométrica. Miren, aquí hay tres dibujos y yo les voy a pedir antes de empezar que primeramente vamos a ver el que está en la derecha, el que está abajo y al final el que está a la izquierda. O sea, primero, repito,
voy a interpretar el que está a la derecha junto con su acompañante, y al último, que es aquí, que está más, con una figurita un poco más, de un color más fuerte, ¿no? En ese orden, por favor, vamos a adecuarnos a estas circunstancias. Voy aquí a enviar un mensaje, por favor. Ya, empecemos. Miren, que quede claro que esta interpretación geométrica va a ser para funciones de R2 a R. ¿Pero por qué? ¿Por qué no de R3 a R o R4 a R? Porque lo malo, jóvenes, o mejor dicho, la limitación es que si ponemos dimensiones más grandes, los gráficos van a estar en R4, R5, R6, R7. No se puede visualizar. No quiero decir que no se puede hacer derivadas parciales. Sí, tú puedes hacer derivadas parciales de funciones de 3, 4, 5, 20 variables, normal, derivadas parcialmente. El tema es que eso no se puede visualizar. Entonces, ese es el problema, ¿no? Por eso, ustedes pueden ver en los libros que la interpretación geométrica lo dan para funciones de R2 a R porque la gráfica está en R3. Bien, entonces empezamos. Si tenemos, jóvenes, la función z, f, x, y, una función definida en un cierto dominio, asimismo, considere la gráfica de f, que es un conjunto, y que es justamente es la superficie, ¿no? La gráfica de una función de dos variables es la superficie. Y aquí la estamos representando de color, es de color, bueno, amarillo, ¿no? Que sería así, un poco anaranjado, etcétera. Esa es la superficie asociada a la gráfica, y que es aquí justamente lo que estamos de este significado, y tal, lo hemos puesto S, es una superficie. Y nos fijaremos en un punto del dominio de la función que estaría aquí abajo. Ahí está el punto de dominio de la función. Pero no nos sirve mucho eso, tenemos que subirlo a la superficie. ¿Cómo lo subimos, profesor? Asignándole su valor respectivo. Aquí voy a ponerlo más claro, creo, un ratito. X, Y, perdón, X, Y F, X, Y. ¿Qué significa esto? Bueno, 0 sale de ahí, 0, y aquí fx0 y también y0. Ya, ahí está. Entonces, el que está en el piso no me sirve mucho. Me serviría cuando le asigno su tercera componente según la función. Y ahí es un punto de la superficie. ¿Quién es la superficie? La de color ahí que aparece de color amarillo. Ese punto de la superficie. Luego, ¿qué hacemos? Cuando ya tenemos la superficie, hacemos considerar el plano igual y su cero. O sea, hacemos un plano que pase así. Evidentemente, ese plano va a ser paralelo al plano XZ. El plano está. Su nombre un poquito lo voy a sacar afuera. Eso es, plano, pues más de P1, ¿no? Plano P1 igual a cero, plano paralelo al plano XZ. Ya, ese plano con todo derecho va a cortar la superficie en una curva. Llámale, aquí un poquito por acá.
Ya, ese puntito, en ese punto está de la superficie y de la curva que resulta de intersectar el plano con la superficie en la curva. C1 le llamarás y luego el otro es instalar una recta tangente. Es esa recta tangente, jóvenes, va a tener un vector de dirección que ahorita lo vamos a encontrar. Esa recta tangente es tangente a esa curva C1 que ahí está justo instalado y ahorita lo vamos a conocer un poco más a esa recta tangente. Bueno, esa es la primera exploración. Ahora, ese plano de color verde que está de costado, o sea, un poquito alejado a tu vista, vamos a ponerlo así, una vista más amigable. Pero acá también voy a sacar esto. Ya, y pondré un punto, que es el punto que está ahí de color naranja, acá también lo voy a poner. Ya, ahí está. LT1 está también, vamos a mejorarlo. Es LT1, es el mismo que está acá. Aquí lo llevaremos. Ya, el punto ya está ahí. Simplemente lo pasamos, retirando y luego el LT1. Editor respectivo LT1. Abajo, perdón, abajo sería L tangente 1. Tangente 1. Un poco lo separamos. Llevas en este escenario, en este otro, le quitaremos. No lo requieres, no lo requieres, acá también. No lo requieres, igualmente no lo requieres, simplemente lo separamos. Ahora sí, ahí faltaba sacarlo. Sacamos esto y también el otro. Ahora sí, allá, antes creo que se me fue el... Y un poquito más lo reduces, un poco más. Ahora sí, eso va para acá. Ahí va en ese punto tangencia y este es la recta tangente.
un poquito más, le quitarás lo que no necesita en primera forma y en segunda forma, ahora sí, lo completas. Ahora sí, jóvenes, este plano que está aquí un poquito lejos, lo ves así más de manera frontal. Ahí está la curva es esta que está aquí. La curva un poquito lo extiendes. Quizás no tanto, así nomás. Ya, esa curva de color negro es la que está acá. Esta curva que está aquí, esa curva C1, bueno, que aquí lo ves mejor, C1. Esta curva es la curva C1 y entonces el punto ese que está ahí, la recta tangente RT1, ahí lo puedes ver. Entonces, lo que quiero darles a entender es de que en esta circunstancia, cuando es un plano, una curva y una recta, se puede hablar de pendiente. ¿Y saben quién es la pendiente, jóvenes? Es la derivada parcial de f respecto a x. Porque si no hacía eso, si yo aquí yo le ponía jóvenes, la derivada parcial es la pendiente de esta recta, no iba a ser fácil entenderlo. Porque una recta en el espacio no es fácil entender que tiene pendiente. Pero si lo ves así, jóvenes, en un escenario de un plano de color verde, ahí está la recta, la curva, el punto, ahí sí cualquiera, por ejemplo, que te mate uno, si ve un plano, y una curva y una recta de la tangente, entonces va a pensar así, ahí tiene derecho a una pendiente. Justamente la pendiente, dicen los autores, es la derivada de f respecto a x. Y eso es lo que aquí dice, jóvenes. Si ustedes además consideran el plano igual a cero, este de color verde, también veremos o vemos que dicho plano corta a la superficie una curva C1 y teniendo presente que el punto pertenece a la superficie y lo ves tanto en el escenario más grande como en el escenario reducido, ese punto pertenece a la superficie, pertenece a la curva y a la recta. Está en tres lugares, imagínate. Pertenece a la superficie, pertenece a la curva y a la recta. Entonces, ese punto tiene, como dice el dicho, es punto polifacético. Está en varios lugares, situaciones. La derivada parcial respecto a x es la pendiente tangente a la pendiente de esa recta que está siendo tangente a la curva C1. Pero viendo aquí, si lo entenderás. Si yo digo aquí, a cualquiera que venga, ¿no? Yo digo, esta recta del espacio tiene una pendiente, no lo va a creer. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que una recta del espacio no tiene pendiente. Lo que tiene es vector, dirección, eso sí cualquiera lo puede creer. Pero si yo te digo, esta recta del espacio tiene pendiente, no es fácil aceptarlo. Pero ya que estamos en el curso, sí. Bueno, entonces es la pendiente de la red tangente a la curva C1 en el punto que es de acá. Ahora, una vez que ya hemos entendido, ¿por qué no hacer un pequeño esfuerzo, jóvenes, para encontrar la ecuación de esta recta, ¿no? La ecuación vectorial, si lo querés así, es presentarlo. Bueno, entonces, en principio, jóvenes, esta recta color verde llamada LT1 es la intersección de dos planos. Uno, el plano verde, y dos, este plano azul. ¿Qué es eso, profesor? Ese plano azul es un plano que viene de manera perpendicular al XZ, pero que contiene a esa recta tangente. Repito, la recta de color verde, llamada LT1, es la intersección de dos planos. El plano de color verde y el plano de color azul, que es un plano que viene de manera perpendicular y que pasa por esa recta, justamente LT1, que geométricamente existe, pero el reto es darle su expresión vectorial. Muy bien. Acá está. Voy a construir el vector dirección o vector director de la recta LT1. Podemos afirmar que esa recta LT1 en la intersección de los planos está. ¿Cuál es el plano de color verde? Su ecuación, ahí está, su ecuación, perdón, igual y su cero. Y el otro es el plano azul. ¿Qué ecuación tiene? Buena pregunta. La ecuación de esos jóvenes, como ya
Ya sabemos que la pendiente de esta recta es la derivada respecto a x. Entonces, si hay un gráfico que va a dejar este plano, va a dejar una huella en el plano XZ, sería expresado de esta manera. En el plano, no olvide, ZX. Ahí está, ZX. ¿Y qué sería? Bueno, lo que significa, jóvenes, el punto de paso, ¿está? Este punto de paso te lo tomarías en cuanto a XZ, sería X0, y el otro X0 y 0, que sería Z sub 0. O sea, aquí trabajaríamos con X0 y Z sub 0. Y ahí está. X0, ahí está. Y Z sub 0, listo. Pero no olvide que la Z sub 0 es una imagen de X0 y 0. Por lo tanto, esa sería la ecuación del plano, un plano grande, azul, que corta, pero XZ, y bueno, pues le deja ahí la cortarle una recta, y justo en qué punto, en el punto X0, Z0. La representación de ese plano está acá. Z menos C0, esta es la pendiente justamente que ya ha sido mencionado, y el factor X menos X0. Bueno, de esta ecuación, jóvenes, yo lo voy a arreglar bonito para que esta derivada parcial pase al denominador y está de Z, y el X menos X0 se quede con 1. ¿Por qué es importante? Porque ahora sí, jóvenes, tengo una variable que ha sido separada de su expresión, por acá solamente hay XZ, no está Y. Eso quiere decir de que si él es un plano y este es otro plano, la intersección es una recta. Y al ver los denominadores, te va a salir las componentes del vector director. Repito, al ver los denominadores, ¿quiénes son? En cuanto debajo de X es 1. Como Y ha sido separado, porque son los datos, 0. Y el otro derivada de F respecto a X en X0 y 0. Así que entonces no es ninguna cuestión de disparatada que conozcamos este vector dirección de la recta L de 1, y como verás tiene 1, 0 y la derivada parcial respecto a X en X0, 0. Entonces, y es un elemento valioso para entender la derivada respecto a X. Pero también, jóvenes, por otra parte, ya, por otra parte, jóvenes, está la intención de considerar ahora ya te fue la derivada respecto a X, ahora la derivada respecto a Y. Si además consideramos el plano ahora X igual a X0, ya no sería un plano así metido al fondo, ¿no? Ahí sería un plano metido al fondo, ahora no, es un plano que nos va a ver cara a cara, como se dice, cara a cara, ahí está. El plano sería X igual, el plano sería, jóvenes, X igual X sub 0. X igual a X0, ese plano es justamente que intersectar con la superficie te da una curva. Esa curva llámale C2, ya no sería C1, C1 fue el anterior. Curva C2 que le incorporamos de inmediato una recta tangente 2, ¿no es cierto? Razonable. Y va a tener derecho a un vector, vamos a ponerlo por acá. Ahora sí. Entonces, jóvenes, esa recta tangente lo será en el punto X00, 0, que es el mismo punto del anterior, ¿ya? Sino que ahora tiene otra curva C2 y otra recta tangente. Por lo tanto, uno se dirá, ¿y esa recta tangente cómo sale? Sale de dos maneras. Uno, intersectando el plano X igual a 0, 2, intersectando con el plano. ¿Qué plano será, jóvenes? Un plano que vaya a descansar en el plano ZY. No lo he puesto ZY, ahora lo voy a hacer. Ahí está.
Ya está X y solamente Z no me sería. Borramos. No hay más. X, Y y Z. Entonces, esta recta, jóvenes, naranja, es el cruce del plano celeste y el plano azul. Es justamente ese plano color azul que tiene la ecuación en las menciones de Z y Y. Es decir, Z menos Z0, que sería la tercera componente, igual, pendiente por y menos i 0. Pero ¿qué pendiente en este caso? ¿Qué es? La pendiente sería la derivada respecto a y. Ahí lo dice. Si además consideramos el plano x igual a x0, vemos que dicho plano corta la superficie en la curva C2, que lo puede ver, y teniendo presente que esa terna pertenece a la superficie y también pertenece a la curva, la derivada respecto a y es la pendiente de la red tangente RT2 a la curva C2 en el punto señalado X0, Y0 y FX0 y 0. Y también aquí es como sacar un planito, así como lo fue el caso anterior. ¿Se acuerdan de este plano pequeño que saqué? También es como sacar un plano pequeñito. Quizás no alcance espacio, ese plano pequeñito, ahí tiene esa curva negra y recta tangente naranja. Entonces, jóvenes, la pendiente de esa recta es la derivada respecto a y. Pero ¿qué pendiente? En el sentido de que esa recta está en un plano, está dentro de un plano, y todo lo que está dentro de un plano, todos entenderemos que tiene derecho a una pendiente. La pendiente, entonces, jóvenes, es derivada de f respecto a y. Ahora, atendiendo al plano azul, es está en el plano z, y. Entonces, como dije, es z menos y 0, z menos z 0, que sería fx0 y 0, pendiente, y y menos y 0. Acá está. Z menos a0, derivada parcial respecto a y, y estamos en eso, derivada parcial respecto a y, por el factor y menos 0. Esto es un plano, es lo que deja una huella. Ese plano es una recta en el plano ZI, así de esta manera. Bueno, entonces cada uno según lo suyo, la derivada parcial pasa aquí debajo de Z y el i menos i 0 queda sobre 1 por motivos simplemente de orden. Entonces, así se ponen jóvenes cuando hay cosas que están separadas y otras que están articuladas. Sería un caso especial de ecuación simétrica de la recta. Y entonces, viendo esto, ¿quién sería el vector? El vector director sería, como el x ha sido separado afuera, entonces pones 0, y lo que hay debajo de y sería la segunda componente, y esto sería la tercera componente. Entonces, ya se encontraban jóvenes, encontrar el vector director, que aquí estaba de manera misteriosa, pero ya es una realidad. Bueno, finalmente, ¿qué hacemos? Ahora sí, regresa a tu figura de la izquierda. Esta es la figura de la izquierda. Entonces, jóvenes, a semejanza de esto, hemos logrado un vector LP1, que está acá. En el segundo caso, LP2. He logrado dos rectas. Y a lograr dos rectas, así como le expliqué al turno anterior, es como si tuviera jóvenes este escenario. Borramos aquí. Perdón, por ahorita, porque no fue una falsa alarma. Entonces le decía, jóvenes, borrando esta figurita, que si puedo borrarlo, no quiere borrarse. Ya, ahora sí.
tomando una recta y otra más, siempre y cuando se cruce. Ya, si tengo dos rectas que se cruzan, tienen el camino expedito para formar un plano, desde luego. ¿Y cómo sé que las rectas se cruzan? La fácil, esta, él tiene ahí justo tangente en ese punto, y el otro joven es también tangente en ese mismo punto, solamente que tiene una recta diferente, ¿no? Obviamente, una recta diferente. Bueno, entonces, jóvenes, quiere decir de que he logrado incorporar dos rectas, el T1 aquí de fondo y el otro que está aquí cercano a nosotros. Entonces, cada uno tiene su vector director, ya lo he logrado, P, y el otro C. Está listo, expedito, el otro C. Entonces, si hay un plano, lo primero que debo reconocer que ese plano tiene normal. ¿Y cómo le digo, profesor? Tomando en cuenta dos planos, dos vectores de cada plano, o mejor dicho, dos vectores B y C están disponibles porque B es vector director de T1 y el C es vector director de su 2. Esa recta da nacimiento a un plano. ¿Qué plano, joven? El plano tangente. Entonces basta multiplicar C por B, que iría arriba, o al revés, si quieres B por C, sería abajo. Bueno, voy a poner C por B. Pero que quede claro, vector normal, pues tanto el que va arriba como que va abajo, por si acaso. Y me falta solamente C por B. Ahí está, jóvenes. C por B. ¿Quién es C? C01 y del va a aparecer DF respecto Y en X00. ¿Quién es el B? Más atrás, 1, 0 y derivada parcial. 1, 0 y derivada parcial respecto a X. El desarrollo, jóvenes, ya me sale derivada parcial respecto a X, derivada parcial respecto a Y, menos este, entonces, jóvenes, el vector tan buscado, tan señalado, el n está, pues, lo he puesto inclusive arriba sus componentes para que todo vea y se convenza. Entonces, así concluye, jóvenes, que en la ecuación que viene finalmente, ahora está, finalmente, el plano tangente a la superficie en el punto I3 es así, jóvenes. El n, que ya lo conoces, el punto P0 es el punto fijo, y el punto P, el punto genérico o general. Todo esto nos lleva a reconocer que el n, eso viene desde arriba, ahí está, parcial respecto a x, parcial respecto a y, menos 1. Parcial respecto a x, parcial respecto a y, menos 1. Esto es el P0P, así como va orientado, es P menos P0. Entonces, es X, Y, Z, menos X0 y 0 es de 0. Todo ello multiplicado escalarmente, que sea 0, me da la ecuación vectorial del plano. Ecuación vectorial. Bueno, en todo este escenario, pues siempre el Z0 es Fx0 es 0. Y reduciendo un poquito, esto sería pues derivada respecto a x, x menos x0, derivada respecto a y menos y0, menos z menos z0, pero más bien convendría que pase al otro lado, z menos z0. Bueno, y de jóvenes pues, como les he comentado, las derivadas parciales, las primeras, sirven para el proceso de plano tangente. Y en este escenario, recordando, jóvenes, que es z y que es Z0, Z0 acá está, no en vano lo he escrito, Z0 es Fx0 y su 0. Y entonces, qué mejor que aquí lo escribas Z0 por su representante, pero queda así Fx0 más derivada de f respecto a x con las componentes, el factor más derivada de f respecto a y de los componentes, y luego el factor. El resto pasa por aquí y el z quedó libre, entonces es otro rostro de plano tangente. Pero la cosa es que construirlo no es complicado. Y luego, ya, entonces, esos jóvenes lo que significa, puede trabajarlo con X0 y 0, o si quieren trabajarlo con A, B, depende de ustedes. Y eso
es que logra consolidar la consecuencia. Las derivadas parciales nacen siendo útiles en el proceso de construcción de plano tangente. Esa es una primera utilidad. Ustedes lean cualquier libro y ven aplicaciones del plano tangente y aplicaciones, mucho reconocimiento del plano tangente, y van a ver pues que el plano tangente siempre está sujeto a una conducta, dos rectas que se cruzan, entonces está como nacimiento un plano. Ese plano va a tener tanto a la primera recta como a la segunda recta. Bueno, lo voy a borrar aquí también. Y si tiene preguntas, porque en la primer turno me decía, profesor, ¿por qué pone 1? Aquí, y aquí también, ¿por qué pone 1? Así me preguntaron, ¿no? Y tuve que hacer este preámbulo. Tuve que hacer este preámbulo de que no es nada más que de cálculo de álgebra vectorial, ¿no? Me imagino que eso lo han enseñado en álgebra lineal, estas circunstancias que pueden ocurrir y que ahora jóvenes permiten decir lo siguiente, pues de esta manera, acá. Ya, acá nos quedamos. Plano tangente fx00 derivada parcial respecto a x, factor x menos 0, más derivada parcial de f respecto a y, el elemento x00, factor y menos y0. Esta es la figura de la izquierda. Izquierda, cualquiera se refiere, profesor, esta figura de la izquierda. Regrese usted. El otro jóvenes es la figura de la izquierda, la figura culminante. ZF derivada parcial de f respecto a x a b, x menos a más, derivada de f respecto a y a b, y menos b, figura de la izquierda. Bueno, por eso tú tienes que ver con cuál te quedas. Entonces, lo único más quiero decir es que la derivada respecto a x es pendiente, o una razón de cambio instantánea, y la derivada respecto a y también es una razón de cambio instantánea desde el mismo hecho que toma el límite. Bueno, ahí está la conclusión. Entonces ya saben por qué queda 1 ahí. Y no se dieron cuenta, cuando aquí ese es el juego de pasar a dividir, queda así, x menos 0 y aquí el 1. Claro, tú lo ves, inclusive no debería escribir, ¿no? Solamente debería escribir x menos x0 nada más, pero he creído conveniente ponerle el 1 para que se aprecie la importancia de ese elemento 1 y la segunda no lo tiene. Como la segunda está separada, estas condiciones pues lo ponen afuera y su lugar cero. Simplemente es acatar las indicaciones. Y aquí, ¿por qué dice el profesor? Porque queda 1, o lo mismo. Hay que multiplicar, señalar quién es 0, 1. ¿Por qué? Porque de aquí sale x igual a x0, que ha sido alejado por circunstancias mismas del problema, y queda ahí y con z. Y si te lista solo, no está tan solo que digamos, queda 1, y z menos z0 es la derivada parcial, que es la que estuvo aquí, y al pasar el dividir, se acabó. Y el y menos y0 tendría 1. Por lo tanto, eso hace jóvenes que quede 1, pues 0. 0 ¿por qué? En la primera, porque el x está separado ahí de su capacidad aparte. El 1 sí lo defiende este denominador y el otro lo defiende el otro denominador. Bueno, de esa la puede ser el 1. No es algo que yo lo he inventado, simplemente es álgebra vectorial. Acá también 1. Y nada más. Con eso te comento también que las derivadas parciales son pendientes. Ya hemos dicho eso. 2. Las derivadas parciales también representan relaciones de cambio
o intensidades de variación respecto a la variable X e Y. Entonces, jóvenes, eso significa de que también nombres nos faltarán alternativos. Bueno, antes de entrar a derivada parcial superior, si hay preguntas, les escucho. Pueden hacerla por el chat. Ya, bien, jóvenes. Disculpen la interrupción. Entonces, vamos a pasar ahora a un tema de subir el nivel de la actividad de la derivada parcial. No por ello significa que sea complicado, ¿no? Simplemente, como ven estas flechas, el propósito es construir, desde luego, una construcción de manera ordenada, o sea, una construcción que tenga sentido. Todo lo que es ordenado siempre al final tiene sentido y, por supuesto, brinda una explicación razonable. Empecemos por acá. Si tengo una función de dos variables y un punto de interés, entonces, primeramente vamos a la parte de notación, luego la parte operativa. La derivada respecto a x dos veces significa que vas a hacer dos procesos, uno que sí va a ser constructivo y el otro conceptual. Ya luego me van a entender qué quiero decir con esto. También se nota doble X. Ahí está. Se nota doble X. Ahí está, ¿no?
Si es respecto de y dos veces, también, ¿no? F, construimos derivada de f respecto de y, que será una construcción, y el otro será conceptual. También se denota f doble i. Luego, tenemos la derivada cruzada, xy, que significa que primero voy a derivar respecto a y después el x. Lo que está de flecha es construir y el otro será conceptual. Acá también, primero voy a construir derivada de respecto a x y luego ese será construir y el otro será conceptual. Acá está su notación alternativa. Que quede claro, mientras aquí ponemos ix, acá es al revés, xy. Mientras aquí ponemos xy, acá se pone al revés ix, ¿ya? Entonces, eso significa. Y puede haber más derivadas. De tercer orden, por ejemplo, puede ser x una vez y y dos veces. Entonces, así será. De manera progresiva, construyes fx y el otro ya lo aplicas consecutivamente. Bueno, entonces, jóvenes, construir es la parte más interesante. Pues, ya lo veremos luego. Si voy a tener variables, ya habrían tres conductas de trabajar. X, por ejemplo, si dijera que dos veces, igualmente construimos, y el otro conceptual. Y dos veces, la primera será construir y conceptual. Acá también, debe derivar un concepto a construir y el otro conceptual. Cuando es cruzada, también construir y conceptual. Todo lo que es azul será construir y el otro será conceptual. Vamos a ver. Ejemplo para entendernos y comprender el manejo de la derivada de lo superior. Entonces, ¿qué te parece si aquí tenemos una función de dos variables? Es ex, y, y acá el producto de los números cuadrados, siempre que x, y sea distinto a 0, 0. Y 2, si el xy es 0, 0. Entonces, solicita, vamos aquí un poquito a cambiar el formato. Estos jóvenes acá nos van a pedir, nos están pidiendo dos cosas. Una, derivada, derivada parcial de segundo orden, respecto a x. Y esta otra es una derivada parcial cruzada, ya así se llama. Eh, entonces, esto, antes que lo escriba, antes que esto, quería también señalar, jóvenes. Ya, acá, antes que lo olvide. También, eso se denota así, igual de grande, 1 abajo, fxy. P sub 0, mejor dicho. Así puede estar. Por el caso, así también en un examen parcial indicaron la derivada parcial con D. Aquí sería con D sub 2. Me lo pegas, pero con D sub 2.
guardas. No olvides, entonces lo que es derivada respecto a X, también se pone derivada de, mejor dicho, de mayúscula 1F, en el punto de interés. Si es derivada respecto a Y, D mayúscula su 2F, ya eso antes de que pase a la de orden superior. Ya interpretamos, fue como una pelea, como repito, ¿no? Entender todas esas notaciones, es un juego de notaciones más que nada. Ya, a esto quizás faltaba un poquito explicarlo. Ya, entonces, en el ejemplo, pues simplemente ejercer el derecho de esta ecuación que puede estar en x0 y 0 o en AB, depende de ustedes. Y yo aquí, por ejemplo, tengo esta función de una función real de dos variables y quiero un plano tangente a la superficie que determine esta función en el punto 1, 1, 6. Entonces, me acordaré de lo que pide acá, ¿no? 1, 1, 1, porque como el punto es 1, 1, las dos primeras, será derivada parcial en 1, 1, derivada parcial en 1, 1, y el factor es x menos 1, y menos 1, por supuesto, como acá también, f en 1, 1. Ya. ¿Qué es f en 1, 1? Justamente 6. Ahí está, 6. ¿Qué es la derivada respecto a x en 1, 1? Bueno, si tú derivas respecto a x, será 3x cuadrado más y evaluadas en 1, sería 4. El otro, derivada parcial respecto a y, sería 3y cuadrado más x. Evaluadas 1, 1, sale también 4. Entonces lo incorporas ahí 4, acá está, 4x menos 1, el otro 4y menos 1, efectúas todo bonito y te sale 4x, 4y menos 2. Este plano tangente, por ejemplo, para esta función. Bueno, esto sí ya lo comenté, y estamos aquí justamente con este propósito de construir, porque nos piden justamente pues la derivada respecto a x y luego la derivada cruzada. En principio entramos a esta pelea. Profesor, ¿qué significa eso de construir? Y que usted dijo que el otro es conceptual. Primero construir y conceptual. ¿Qué es eso? No lo entiendo. Podría decir alguien, ¿no? Bueno, construir, jóvenes, es que la función que tú tienes, vas a efectuar ese proceso de derivada parcial por separado. Primero a la fórmula que está acá arriba y la segunda al que está en la parte en segundo lugar. Bien, empezamos. Vamos a construir esa función. Mira, no lo parece, pero es una función derivada de f respecto a x. Entonces, no se logra. Actúas el operador a lo que está aquí. Listo. Y también actúas el operador acá. Pero no significa, como alguien por ahí dijo, profesor, si es una constante, la derivada de cero. No, acá no, así no se piensa. Lo que es, para este caso, es fijarnos en la derivada parcial que va a ocurrir en 0, 0. Pero ¿qué derivada parcial respecto a x? Ahí está. Derivada, y es razonable, porque aquí también derivada respecto a x y todo ello, sino aquí es derivada respecto a x cuando el xy es 0, 0. Tienes que tomarlo en cuenta así. Derivada de f respecto a x en 0, 0. Y justamente ahorita es por qué motivo hacer eso, porque justamente está xy es 0, 0 y tiene que someterlo a ese procedimiento. Recap, revisamos acá. Derivada respecto a x es la misma, el otro como no depende del x, su derivada es 0. Perfecto, aquí un producto, pero como es un producto, tú lo harás respecto a x. Ya, entonces cuando tú derivas respecto a x, jóvenes, el y es como una constante, se lo fuera. Y estaría dispuesto a derivar un cociente, es una división. Derivas esto, como recordarás, derivas esto por menos x elevado a 2x. Entonces restas, quedaría y cuadrado menos x cuadrado, pero en y ingresa aquí y listo. Entonces, estas jóvenes, estoy preparado para decir mi función, perdón, derivada respecto a x. Es en la primera parte. Y eso hay que recalcarlo,
para que no haya confusiones, x, y distinto de 0, 0. Ya, ahí está. Es XY distinto de 0, 0 y sale. Ahora, ¿para quién? Ahora falta para 0, 0, se hace por definición. No es como algunos escuchamos una vez, profesor, como es constante, su derivada es 0, no. Constante sería si que fuera 2 en un lugar grande, ¿no? Una región, un disco. Pero no, acá sale 2 en un punto. Un punto no es un disco, ¿no? Tienes una región así, tipo disco, o una región más grande. Si ahí fuese 2 en toda esa región, ahí sí yo entendería que es constante. Pero si solamente en 0, 0 sale 2, no es dable. Y lo que sí puede darse, repito, es usar la definición de derivada parcial. Ahí está, definición en la que está abajo, ¿no? Y entonces ahí vamos, por definición, derivada parcial respecto a x en 0, 0 es, pues, límite, ¿no? De, como es 0 aquí, le sumas h, es h, como estamos en la primera componente, y lo sería f en 0, 0. ¿Qué es f de h0? Vuelve a la posición original. F de h0 sería cuando x es h y el i vale 0, o sea, sería EH más 1, y con el otro sí se anularía, queda EH más 1. ¿Dónde está? Ahí está, EH más 1. ¿Y qué es F de 0, 0, profesor? Acá está, F de 0, 0, jóvenes, me pasa mucho, ahí está. F de 0, 0 es 2. Hasta, para eso sí está bien. Para eso sí está bien. Bueno, entonces, jóvenes, me queda así, EH más 1 menos F menos 2, y abajo H, resto, y me queda así, EH menos 1 sobre H. Pero como verás, si tomas el HI de manera temporal, sería 0 sobre 0, dándonos permiso para derivar. O sea, hospital, era EH arriba, y derivar de H es 1. Entonces tomas el límite y queda 1 automáticamente. Entonces, jóvenes, eso pues, dentro de este esquema de construir, llevar nuestros resultados. Dos cosas fundamentales, lo voy a sombrear. Ya no tengo solo uno. Eso vas a llevarlo acá. Los de color azul. Ponle color azul. Y acá también. Ya está. Jóvenes, eso se llama construir. Toma tiempo, claro que sí. No digo que sea algo directo, toma tiempo. Pero una vez que has hecho eso, ya has culminado la etapa de construir. Y ahora que viene, ya construir, profesor, ya. Construir. En la parte conceptual. Vamos a ver qué parte conceptual. Ya, finalmente, la parte conceptual. ¿Qué significa? Que esto que es segunda derivada es, como lo he hecho en la notación, lo hemos dado en la notación, derivada parecida respecto a x, y luego viene otra derivada. Pero eso que está ahí es esto. Y qué mejor que le pongamos una letra nueva, f. Y entonces, así mejor está con f, y ahí viene justamente el concepto. Por eso dije conceptual. Profesor, ¿cómo se deriva parcialmente respecto a x? Toma límite. De está el límite cuando h tiene 0, pero ¿de quién? Del f mayúsculo. Ya no el f minúscula, sino el f mayúscula. Como respecto a x, entonces el h se va a recargar en la primera componente, fh0 menos fh0 sobre h. Profesor, ¿qué es el fh0? Ya, lo tienes que ver aquí, ahora sí, porque es un f, digamos, es aquí f mayúscula. F mayúscula es esto. Cuando tú haces x
h y el i vale 0, sería e a la h y d vale 0. Si vale 0, todo sale 0, se nula, aunque abajo no se nula, pero arriba sí se nula. E a la h sería e a la h, no, fh0 sería e a la h nada más, menos f en 0, 0 sería 1, menos 1, mejor dicho, ¿no? El otro se anula, repito, porque estamos con el contexto de que x vale h, y vale 0, por eso acá todo sale 0, y por eso lo he puesto ahí, menos f en 0, 0 sale nuevamente eh menos 1. Si tú te das cuenta, puedes observar. Este caballero es forma, si tú reemplazas directamente, sale 0 sobre 0. Tomarás la derivada arriba y abajo, eh, aquí también, y el límite final sale 1, existe. Entonces la derivada de lo superior de x orden 2 existe y sale 1. Entonces ya puede utilizarse, ¿en qué se usaría si uno le preguntara? Como les comenté, la segunda derivada parcial se usa para criterio, para ya máximos y mínimos, cuando la función no está sujeta a condiciones. Pero cuando tiene condiciones, ya se usa el criterio de Lagrange. Bueno, para eso sirve entonces para máximos y mínimos la segunda derivada parcial. Siguiente. Ahora, la cruzada. Esta de color rojo, ¿no? Ya la puse ahí, que es la derivada parcial cruzada. También es, ¿no? Una etapa constructiva y otra conceptual. No te olvides. Primero construyes y después aplicas el concepto. Ahí está. Voy a construir y el otro ¿qué es? A aplicar el concepto. Y empezamos. Vamos a construir derivada de f respecto a y. Siempre mi f va a ser este, jóvenes. El original. Acá lo voy a poner antes que me olvide. Acá está. Eso es. Lo voy a separar. Un poco más. Pegamos. Ya, voy a construir, jóvenes, derivada de f respecto a y luego le aplico conceptualmente derivada respecto a x. Repito nuevamente, vamos a construir derivada de f respecto a y. Ahí está la función, lo he traído de atrás para que lo veas. Y entonces, vamos a ver. Acá está. Bueno, estas son las conclusiones, pero primeramente voy a ver los resultados. Derivada respecto a y de esto, x e y y el producto con los cuadrados. X e Y producto con los cuadrados. Y el otro, derivada respecto a Y, pero en 0, 0. No es, repito, que yo derivo respecto a 0, 0. No, no tengan cuidado. Se actúa siempre en elementos. Derivada parcial respecto a Y en 0, 0. Acá está. Derivada parcial en 0, 0 respecto a Y de la función f. Lo primero, aquí está, jóvenes. Sus resultados son los siguientes. Es de respecto a Y, la primera se anularía. El otro queda ahí más como que un producto. Sale el X, porque no ve que te interesa respecto a Y. Debe ser cociente, sería X cuadrado menos y 2i. Restas, multiplicas y listo. Ya está. Entonces, la derivada respecto a y de la expresión que está arriba ya tiene este representante. Y el otro es conceptual. Conceptual, entonces, derivada, el límite, la derivada respecto a y sería el límite 0h menos f de 0, 0. 0h. Es decir, jóvenes, que significa de que estamos tomando el límite en la segunda componente debido a que es la derivada justamente de la segunda variable, x, la variable y. ¿Qué es f0h? Acá está el f, es el f original, lo puedes traer
Ahí está. ¿Qué es f de 0h? Es cuando el x vale 0 y el y vale h. O sea que sería 1 más e al h. ¿Está? Ya que el otro sale 0, no interviene. Y en f en 0, 0 sale 2. Queda entonces e al h menos 1. O entonces usas Hospital. Y entonces Hospital queda e h arriba y 1 aquí. Y tomas el límite, sale 1. Repito, no olvides tomar Hospital, pero como es inmediato, ya no lo voy a reiterar. Entonces, en un caso me sale esta exponencial con esta expresión fraccionaria, y en el otro me sale esta expresión 1. Ahí están los resultados, y más todo lo que está acá, y el otro 1. Finalmente, jóvenes, ya que esto es la derivada parcial construida, llámale G. Y como me piden la cruzada significa lo que ya construí, le llamo G, y le aplico el concepto, que es respecto a x. Tomo el límite con respecto a x, el aumento lo hago en la primera componente, menos g en 0, 0. Esta es la definición, ¿no? Concepto, derivada parcial. ¿Qué es g de h0? Ahí está. Cuando x vale h, y vale 0. Cuando y vale 0, que sería 1, ¿cierto? Y cuando x es h, sería h cubo, aquí h cuarta, 1 sobre h. ¿Ya? El otro y sale 0. Y g de 0, 0 es 1. Cancelo, me queda 1h cuadrado, y el límite de todo esto, como verás, apreciarás, es más infinito. No es un número, es una tendencia. Es un valor ilimitado, entonces pues diría que no existe. Y así, jóvenes, en el balance final, hemos llegado que este sí existe. Esta derivada de segundo orden sí existe, y que la derivada cruzada no existe. Y así puede pasar, ¿no? A ver, puede existir o no existir, en fin. Ya poco a poco nos vamos a estar acostumbrando a ello, en qué caso existe y en qué otro caso no existe, pero debe comprobarse, debe corroborarse. Y bueno, muchas gracias por su asistencia. Bueno, ya empezaré siempre con los procesos calificativos y luego les comunicaré. Bien, muchas gracias y bueno, cuídense bastante. Buenas noches. Sí, dígame. No, es que no sé cuántos se han enviado a correo, eso es lo que no sé. Ya, bueno, entonces voy a ir haciendo el correo, ya, y ya luego les comunico en todo caso. Profesor, no se olvide de subir los materiales, por favor. Ya, también, muchas gracias por hacerme recordar. Gracias.